Bienvenidos a todos y a todas. La verdad que es un gusto poder nuevamente reunirnos. Ya es la sexta charla en el marco del Congreso de la Enseñanza de las Ciencias Naturales. Hoy tenemos el honor de poder compartir este conversatorio con Magdalena Garavaglia, ¿sí? Ella es licenciada en Antropología de la Universidad de La Plata. Tiene un posgrado en técnicas de investigación y escritura y otro en filosofía de la biología. Tiene postítulos de formación docente en especialización en nivel secundario y superior. Es docente en escuelas secundarias con experiencia en el enfoque pensamiento visible. Es profesora del curso Una nueva mirada sobre lo vivo. Es fundadora de En Acción, casa editora. Es autora de varias obras dirigidas a alumnos de escuela secundaria para el trabajo en el aula, el laboratorio y el campo. Y hoy justamente la tenemos aquí, ¿sí? Agradecemos muchísimo su presencia. Nos va a estar compartiendo OPA. ¿Eso es un hongo? Una fascinante historia de indagación en la escuela. Así que bueno, vamos a compartir con ella este tiempo, ¿sí?, de formación, y los invito a que si surge alguna pregunta, en la medida que va explicando y nos va contando estas fascinantes experiencias que nos va a compartir, lo pueden hacer, pueden activar su micrófono, pueden pedir la palabra, o simplemente ir escribiendo en el chat las preguntas que desean y yo se las transmito. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes. Los saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer enorme estar conectada a la distancia con todos ustedes. Recién antes de empezar les decía que, bueno, guardo un cariño inmenso por toda la gente de Reconquista que me recibió como si estuviera en mi casa cuando estuve por allá hace un tiempo, cuando estas reuniones empezaban como jornadas, y bueno, hoy tengo el placer de estar acá acompañándolos en un congreso. Así que, bueno, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla y arrancamos. ¡Opa! ¿Eso es un hongo? Bueno, lo que les voy a contar es una fascinante historia de indagación en la escuela, no solamente porque yo lo diga, sino que son palabras de mis alumnos, pero en realidad lo que elegí para compartir con ustedes son pequeñas diferentes historias de cómo cuando nos decidimos a cambiar algo de lo que hacemos, otras cosas empiezan a pasar, y esas cosas que empiezan a pasar nos entusiasman aún más a todos. Así que como para arrancar y calentar motores, lo que primero me gustaría que ven o notan acá, en esta foto, que no voy a decir mucho más, pero aquello con lo que ustedes conecten con esta foto,
manténganlo presente. Si pueden, piensen en 3 palabras o en 3 ideas que tengan que ver con lo que está pasando en esta escena, eso que a ustedes les venga primero a la mente, y lo que vamos a hacer es compartir eso que ustedes ven o notan de eso que está ocurriendo en esa escena. Me voy a ir al chat y les voy a compartir un link. Ahí está. Todos pueden hacer clic en el link, los va a llevar a otra pestaña, no se preocupen porque Google Meet no se va a cerrar, y en esta nueva pestaña van a encontrar una pregunta, que es justamente la que tiene que ver con esta foto, que ves o notas en la foto del aula. Van a encontrar 3 casilleros, ahí ustedes pueden escribir una palabra por cada casillero o una pequeña frase, porque hay poco lugar para escribir, de eso que primero se les vino a la mente cuando vieron esa foto. Si se les ocurre solo una cosa, es solo un envío. Completan un casillero, van a encontrar por ahí abajo un botoncito que dice enviar, y a mí me van a llegar todas sus respuestas. ¿Qué va a pasar cuando yo empiece a recibir esas respuestas? Se va a ir formando una nube de palabras, que una vez que esa nube esté formada, yo la voy a compartir con ustedes. Bien, ya van llegando los primeros envíos. Puede eso, si ustedes miren en la escena, tenga que ver con algo que está pasando en esa aula. Hay muchas respuestas de ustedes que tienen que ver con eso, con el clima, con el espíritu que hay ahí, con lo que se está viviendo, y ahí van llegando las respuestas. Y esta nube va creciendo, está muy interesante. Genial, ahí están llegando más. Vamos a esperar un minutito más y ahora voy a compartir pantalla para que ustedes vean cómo quedó esta nube. Se está poniendo muy interesante. Genial. Yo lo que voy a hacer es dejar de compartir mi pantalla. Saqué la foto, pero bueno, creo que ahí ya está en la mente de ustedes. Y esta nube va creciendo y lo que voy a hacer es compartirles ahora cómo está quedando esta nube de palabras, de ideas que cada uno de ustedes envió. Si hay alguno que todavía no hizo el envío, porque por ahí tiene una conexión lenta, no se preocupen porque automáticamente esas palabras van a entrar y las vamos a ir viendo en la nube. Ahí está. Ahí seguramente ustedes estén viendo esta nube de palabras y fíjense cómo en el centro, de manera casual, quedó la palabra aprendizaje, ¿no? Yo voy a ir señalando con mis flechitas. Aprendizaje, estudiar, pizarra de fondo, pizarrón, aula, el aula se repite, las anotaciones, el escribir, niño tomando apuntes, la plasticola, el registro, silencio, estudiantes, pero silencio, algo tradicional, estático. Ahí entraron más respuestas y se movieron todas las palabras. Voy a ver por dónde sigo. Compromiso, bancos, entorno natural, uniformes blancos, espacio vacío. Acá aparece también la idea de algo memorístico, de reproducción, de experiencias.
Bien, qué interesante todo esto que han compartido conmigo. Bueno, yo mucho más no tengo para agregar. Quedémonos con estas ideas de esta aula tradicional. Y ahora yo vuelvo a mi presentación porque les quiero mostrar otra foto de otras cosas que pueden pasar también en la escuela. Ahora miren esta foto y vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Qué es lo que primero se les viene a la mente cuando ven esta foto? Ahí, esas ideas que primero se les crucen, que sean 3 palabras, 3 frases cortitas. Y de nuevo, Magdalena, en el mismo enlace se vuelve a iniciar, a ingresar. no, ahí estoy copiando el link. Ah, bien. Comparto de nuevo. Gracias por la pregunta, estaba justo por decir eso, que ahí copiaba el link. El enlace es el mismo, pero yo abrí otra pestaña, entonces ahora se van a encontrar con otra pregunta. ¿Qué ves o notas en la foto al aire libre? Acá yo mucho no voy a hablar, así ustedes pueden pensar esas ideas, esas palabras y enviarlas. Bien, ahí ya están llegando las palabras, muchas palabras. Genial. Uy, está creciendo esta nube. Muchas ideas para pensar. Esto está muy interesante. Muy nutritivas todas las palabras que están llegando, como para pensar un montón de cosas. Siguen llegando palabras, esta nube crece. Así que un minutito más y ya la comparto para que ustedes lo puedan ver conmigo. Dejo de compartir las fotos. Y ahora sí, miren esta nueva nube. Ay, wow, me encantó lo que quedó en el centro. No se movió. Naturaleza. Fíjense que a partir de la palabra naturaleza, cuántas otras palabras distintas aparecen en esta nube, cuántas otras cosas ustedes conectaron con esa imagen. Descubrimiento, habilidades científicas, obtención de muestra, búsqueda, interrogantes, otra vez, búsqueda, aula a cielo abierto, me encantó esta idea, exploración, observación, indagación, ciencia, experimentación, buscar, alumnos activos, hongos, incertidumbre, salida de campo, estudiantes, investigar, trabajo de campo, recolección, registro fotográfico, exploración, equipo y cierro con esta palabra, pasión, vivencia y pasión. Fíjense qué otras palabras tan distintas aparecen en esta nube conectada a otra escena que bien podría ser una de nuestras clases. Y bueno, lo que yo les quiero contar ahora, vuelvo a mi presentación, es sencillamente algunas de las cosas que a mí me pasaron cuando yo me animé a hacer otra cosa en mis clases. Yo en un momento lo pensé así, mostrarles como una idea tradicional, que fue lo que reflejaba un poco la primera foto, y esta segunda forma de posicionarnos, de asumir nuestras clases, que es por indagación, que sería romper, ¿no?, todos estos esquemas tradicionales,
Eh, Después cuando revisaba esto, me quedó ese versus arriba. Tal vez no necesariamente tengan que estar encontradas estas visiones, sino que se podrían articular, siempre puede haber idas y vueltas. Lo que sí, que cuando nosotros empezamos a trabajar por indagación, empiezan a pasar otras cosas y yo creo que después de eso sí es muy difícil volver al aula tradicional. En esta aula tradicional en donde yo como docente soy el que hace todo para mis alumnos, ¿no? Yo dispongo porque pienso el tema, planifico, pienso cuánto tengo de tiempo, qué actividades voy a hacer, cuándo va a ser la teoría, cuándo cierro el tema, cuándo viene la evaluación. Y mis alumnos, ellos me atienden, me siguen y responden a eso que yo propongo. Pero fíjense cómo cambia cuando yo quiero hacer otra cosa distinta, yo me tengo que posicionar de otra manera y tengo que empezar a pensar de que ya no soy yo la que hace todo, sino que yo hago todo pero con ellos. Entonces, lo que les voy a mostrar es qué pasa cuando yo me dejo llevar como una buena acompañante y empiezo a escuchar lo que mis alumnos proponen a partir de su interés, de su curiosidad y de lo que tienen ganas de hacer. Y quisiera empezar con esta frase. Un explorador nunca puede conocer lo que está explorando hasta que lo ha explorado. Y esta frase de Gregory Bateson, un gran pensador, esta frase la escribe él hace unos 50 años aproximadamente, ya pensando en la educación que teníamos en aquellos tiempos. Pero cuando yo la leo y la releo, no puede existir una frase tan actual como esta, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para enseñarles a nuestros alumnos a que ellos, por ellos mismos, tengan su propia experiencia en este mundo? ¿Por qué seguimos mostrándoles todo ya elaborado, todo masticado, todo procesado a través de nuestra experiencia? ¿Será que podemos transformarnos y hacer las cosas de otro modo para, a partir de lo que ellos experimenten, mostrarles cómo de eso todo es un gran aprendizaje? Bueno, voy a intentar mostrarles algo. Son 4 o 5 experiencias que se las presento acá. Dependiendo de cómo lleve el tiempo, será cuánto les pueda contar. Pero bueno, arranquemos. Lo que primero les quiero contar es qué le pasó al yogur. Algo que nos pasó en el laboratorio. Un asquete, diría yo. Pero muy curioso. Todo comenzó hablando de algunas mezclas que habíamos preparado, porque teníamos que trabajar con sistemas materiales. Entonces, bueno, habíamos preparado eh, agua con arena, tierra con arena, arroz con piedritas y todas esas cosas que solemos hacer. Y una vez que habíamos trabajado con esas mezclas, mmm, alguien me propone hacer yogur, si eso no era una mezcla. Y bueno, yo inmediatamente les dije, por supuesto que sí, pero si queremos hacer yogur, para experimentar otra mezcla distinta, teníamos que pensar en los ingredientes, en cómo lo preparábamos, cómo lo íbamos a conservar, si era a temperatura ambiente, en una heladera, si había heladera en la escuela. Y en todo caso, si tomábamos algunas decisiones, ¿por qué deberíamos hacer todo esto? Bien, ¿qué pasó? Que preparamos yogur en la escuela y lo que les voy a decir tiene que ver con esta foto. Yo no tengo una foto anterior para mostrarles, porque en realidad cuando preparábamos el yogur, yo no me imaginé todo lo que iba a pasar a partir de preparar el yogur. Entonces, yo no lo empecé a registrar. Yo empecé a sacar fotos cuando empezaron a pasar cosas y veía que todos nos entusiasmábamos. Entonces preparábamos yogur en la escuela. Inicialmente decidimos dejar una muestra a temperatura ambiente y la otra que iba a ir a la heladera, que le iba a llevar uno de los chicos a la heladera de su casa, porque bueno, en la escuela no podíamos dejarlo. Hay una heladera en el buffet, pero no nos la prestaban. Inicialmente ellos pensaron
como para ver qué pasaba, dejar un frasquito, que en esta foto es el del medio, igual esto ya tiene unos días a temperatura ambiente, el del medio es el frasquito con el yogur que habíamos preparado en la escuela, pero ellos también habían, no sé, porque en ese momento no sabíamos muy bien por qué, cuando yo les pregunto, quisieron dejar otros frasquitos simplemente con leche, porque ellos en realidad pensaron que tal vez podían pasar cosas distintas. Después de que vemos que están pasando cosas en el frasquito que tiene yogur, cuando pasan unos días, a ellos se les ocurre hacer un nuevo preparado. Agregamos una tercera preparación. Esa tercera preparación, que es el frasquito C, es una mezcla de leche y yogur. Ahora, si esto se puede leer como un experimento, aunque no sé, las variables no están muy bien controladas, pero no importa, nació así, este tercer frasquito iba a estar otro tiempo, digamos, expuesto a la temperatura ambiente, distinto al frasquito A y B, pero en ese momento para nosotros no fue un problema porque simplemente anotamos en qué fecha habíamos expuesto estos dos frasquitos, el A y B, a temperatura ambiente, y en qué fecha habíamos puesto el frasquito C. Así que para eso, eh, para esta cuestión de controlar el tiempo transcurrido, para nosotros este registro valía. Entonces, ¿qué queríamos probar? ¿Qué pasaría con el tiempo? Con el frasquito, en este caso, ya armado estas tres preparaciones, A, B y C. Entonces, bueno, allá vamos. Y lo que pasó es lo que están viendo en esta foto. A los pocos días, cuando abrimos uno de los frasquitos, encontramos esto, y lo que a mí me preguntaron, profe, ¿qué es lo que apareció acá? Bueno, yo no les respondí. Yo tranquilamente les podría haber dicho lo que eso sería. Pero ¿cuál fue mi decisión? Mi decisión fue hacerles otra pregunta. En todo caso, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? ¿Y qué pueden decir acerca de eso? Y entonces me empezaron a decir, pensaban que, bueno, a la situación anterior, acá algo había crecido, que había cambiado de color y que tenía olor, un olor asqueroso y repugnante. Y en la medida que hacían estas observaciones y que ellos podían decir que acá había algo que estaba en crecimiento, estábamos sospechando que acá, en este yogur, había algo vivo. Y esto que estaba pasando en el yogur no pasaba en los otros frasquitos. Y entonces salió la pregunta, ¿esto podrá ser un hongo? Y enseguida asociaron, ¿podrá ser un hongo como los que crecen en el pan cuando nos olvidamos el pan mucho tiempo? Bien. Y seguimos, porque ellos quisieron dejarlo aún más tiempo a temperatura ambiente. Se peleaban, algunos querían tirar todo porque era un olor insoportable, asqueroso, y otros decían, no, vamos a ver qué pasa. Y miren lo que pasó cuando dejamos ese yogur, y eso ya estaba pasando en la leche, pero no tanto, y en la mezcla de leche y yogur. Lo que ustedes ven acá en la foto es lo que sacamos, que creció, que se formó en el yogur pasado ya muchos días. Yo estaba buscando los registros porque este trabajo ya tiene unos cuantos años y no encontré bien el fechado, pero me atrevo a decirles que había pasado más de un mes. Y entonces ahí sí dijimos, opa, eso es un hongo. Y sí, eso es un hongo, pero la verdad que ni siquiera yo en mi vida nunca había visto una cosa así. ¿Y qué contarles? Que los chicos, con toda esta pequeña experiencia que no tenía que ver con el tema que yo tenía que dar en ese momento, porque recuerden que todo había empezado con el asunto de preparar mezcla, porque estábamos trabajando con la idea de sistemas materiales. Pero cuando salió este deseo de los chicos de hacer otra cosa distinta a lo que veníamos haciendo, y yo les dije que sí, pasó todo lo que pasó cuando empezaba todo esto, no hubiera podido imaginarme este resultado final que estamos viendo en esta foto. Y entonces lo que ellos me decían es que estaban súper emocionados, yo los vi cautivados,
porque ellos lograron ver y registrar la serie de cambios que iban ocurriendo en este yogur. Y además los fascinó la idea de jugar ellos mismos a proponer qué cosa podía ser esto que estaba creciendo acá. Y la clave fue que yo en ningún momento les revelé qué cosa podía ser esta, hasta el final que decidimos darle un cierre a esta experiencia y digamos que esto que les dije antes, ¿no? Sí, esto sí es un hongo y a partir de acá ampliamos el tema y empezamos a pensar cómo era posible que ese hongo hubiera llegado ahí, hubiera crecido, y si eso entonces era un sistema material inicialmente para nosotros, si en realidad podría ser considerado un sistema material, porque en teoría, cuando estudiamos algo como un sistema material, los componentes tienen que ser inertes, pero acá apareció algo que estaba vivo. Entonces lo que les quiero decir es que se abrió un abanico de posibilidades que yo no me hubiera imaginado para explorar nuevos temas y nuevas definiciones y nuevos conflictos entre esas definiciones de, por ejemplo, qué cosa es un sistema material. Bien, esas son algunas de las cosas que ellos aprendieron. Lo que yo les quiero contar es qué fue lo que yo aprendí con todo esto. Yo aprendí a escucharlos, aprendí a acompañarlos en la planificación de su propia investigación. Yo aprendí a propiciar que se involucren en las discusiones sobre esos resultados que ellos iban obteniendo. Y esto se los digo porque a veces estos pequeños cambios son grandes cambios y entonces uno tiene que ir haciendo como esa pequeña reflexión de, bueno, si esto me entusiasmó porque sale bien y qué es lo que sale bien como para volver a repetirlo. Bien, entonces lo que les quiero mostrar ahora es cómo yo entonces me animé a seguir en este estilo de cosas. Y un día nos fuimos de campo. Yo hacía años que ya venía haciendo pequeñas salidas de campo, pero lo que les quiero contar, antes de avanzar, es que esas salidas de campo eran generalmente, ahora voy a avanzar, así les muestro esto, generalmente las hacíamos a un bosque que tenemos dentro de la ciudad, y entonces siempre eran 3, 4 horas de paseo, entonces por una cuestión de costumbre, yo tenía todo absolutamente planificado. Entonces, por ejemplo, en la primera hora teníamos que buscar hongos, si había hongos, los primeros 15 minutos los teníamos que observar, en los otros 15 minutos teníamos que recolectar uno, ponerlo en alcohol al 70%, describirlo, seguir buscando si no encontrábamos, se terminó el tiempo, teníamos que pasar a la siguiente actividad, entonces en la segunda hora yo ya había programado juntar plantas, miremos plantas, recolecten hojas, usen la clave dicotómica, pasaron los 15 minutos, bueno, ahora lo tienen que dibujar, tienen que escribir, sáquenle una foto, terminó el tiempo, nos quedan 30 minutos, hay que hacer el herbario, acuérdense de esto, y esas eran mis salidas de campo. Hasta que un día, en una de esas salidas de campo, cuando yo ya venía haciendo estas cosas en la escuela, que me descolocaban, porque cuando yo me animaba a decirles, bueno, probemos a ver qué pasa, y salía buenísimo, un día me pasa esto en una salida de campo. Me dicen, profe, ¿podemos ir a mirar unos troncos que están por ahí? Y yo pensé, bueno, pero que por favor los pueda ver desde acá. Vieron esas cosas que uno piensa cuando está en una salida de campo, que un grupo se va por allá, otro por otro lado, y uno los pierde de vista y esa preocupación de no saber qué está pasando. Pero en realidad también lo que yo pensaba es que, bueno, si van a ir a mirar unos troncos, y yo en realidad estoy mirando el reloj para que me alcance el tiempo para todo lo que tenía programado. Bueno, les dije que sí, vayan. Y al ratito me llaman, profe, mirá, vení a ver lo que encontramos en este tronco. Y acá, otra vez, opa, había hongo, algo que yo tampoco esperaba encontrar. Esta salida la hicimos en el mes de octubre.
Y además, cuando yo me acerco, me dicen, profe, esos hongos crecen en un tronco de un árbol muerto, pero en los troncos de los árboles vivos, estos hongos no están. En los troncos de los árboles vivos hay otros hongos. Y yo no pude salir de mi asombro. La verdad que quedé maravillada. ¿Qué hice? Les dije, bueno, anoten, no nos podemos olvidar de todo esto que me están diciendo. Anoten todo. El que pueda hacer una foto, el que sea bueno para escribir y tomar notas rápido, anoten en el lugar en que los encontraron, los colores, algunas características que ustedes crean importantes para no olvidar esto que encontraron, y anoten también todo lo que se les ocurrió. Si tienen preguntas, también anoten las preguntas. Si tienen algo por averiguar, también anótenlo. Y es así que, por ejemplo, sale una pregunta y me dicen, bueno, eh, si están en un tronco muerto, ¿se alimentan del tronco muerto o de qué se alimentan en este lugar? Bueno, anótenlo de nuevo, otra vez. Yo no les empecé a explicar qué tipo de hongo podía ser o qué tipo de alimentación tiene un hongo. Solamente les dije, anoten esas preguntas porque esas preguntas van a ser para nuestra investigación. Y a partir de ahí los dejé correr, que yo pensé que corrían porque no querían trabajar, pero cada vez que corrían de un árbol a otro, uno me llamaba y me decía, profe, vení, mirá lo que encontramos acá. Qué chiquitos que son estos hongos. Y además, estos hongos están agrupados, pero otros hongos que encontramos en otro lugar están aislados, no están así en grupos. Y yo dije, wow, esto sale buenísimo. De nuevo, anoten todo porque esto no lo podemos perder. Todo esto nos lo llevamos de vuelta a la escuela y ahí veremos qué hacemos con todo esto. Así que imagínense mi emoción, los dejé correr y cada vez que me pegaban un grito era que algo habían encontrado. En este caso encontraron un hongo en un tronco y les tenían un poquito de asco, entonces en este caso lo tocaban con un cuchillo y además al tocarlo con un cuchillo, esto, ¿no? Qué duro que es este hongo, pero ¿es un hongo o es parte del árbol? Bueno, anótenlo. Y pasaban otras cosas, ¿no? Mientras estábamos ahí observando, charlando, sin tiempo, sin preocupación, pasaban estas cosas, ¿no? De por qué algunos hongos tienen laminillas y otros no. Claro, porque ese hongo no tiene laminillas. Y entonces de repente me preguntaban, porque si en las laminillas se producen las esporas y ese hongo no tiene laminillas, ¿cómo se reproducen? Anoten, por favor, anoten todo, que esto lo vamos a seguir investigando. Y es más, se los voy a después mostrar más adelante. No, no es que yo no respondía porque no sabía las respuestas, aunque muchas veces yo no sabía las respuestas. Pero es que yo no respondía a sus preguntas porque la idea es que con todo esto ellos se sintieran los exploradores que estaban explorando lo aún no explorado y que yo simplemente los debía acompañar y que de todo eso algo maravilloso podía ocurrir. Y bueno, fíjense que con solo las preguntas que se hicieron, ahí yo ya tocaba el cielo con las manos, porque eh, tradicionalmente al enseñarles el reino Fungi, jamás a mí se me hubiera ocurrido dar tanta cantidad de detalles como exigen las respuestas de estas preguntas que ellos se hacían. Así que bueno, sigo. Eh, También se preguntaron, este es muy duro, pero hay otros que se disuelven apenas los cortamos. ¿Y por qué algunos no tienen raíces? Y bueno, y empieza a pasar esto, que aparecen términos, palabras que no son específicas del reino Fungi, pero a mí en ese momento no me interesaba, porque lo que a mí me interesaba era que ellos pudieran manifestar eso que estaban observando, que pudieran describir con algún tipo de palabras, no importaba qué palabras, eso que para ellos era importante. Así que así como se les ocurría, así yo les pedía que lo escribieran. Y seguimos encontrando hongos por todas partes, ¿no? Y en este caso, bueno,
Me dicen, estos hongos son marrones, pero son marrones vistos desde arriba, porque los miramos también desde abajo, nos tiramos al piso, no los tocamos porque nos daba un poco de asco, además no sabíamos si eran venenosos, si los podíamos tocar, y cuando los miramos desde abajo encontramos que son de color negro desde abajo. ¡Wow! Dije yo, qué descripción más fabulosa. Y vino una pregunta, ¿y por acá está el macho y está la hembra? O sea, ¿hay macho y hay hembra? Bueno, lo anotamos como pregunta de investigación. Y así seguimos toda la mañana. Y encontraron otros hongos que generaban otras preguntas maravillosas. ¿Por qué en árboles diferentes hay hongos distintos? Me preguntaron. Y yo les dije, ¿pero por qué dicen que son árboles diferentes? Bueno, porque este árbol, el que ustedes ven en la foto, tenía una corteza, una ramificación, las hojas diferentes a otros árboles del lugar, y esos hongos solamente estaban en ese tipo de árbol, y en los otros árboles había otros tipos de hongos. Entonces a mí esto me pareció exquisito. Dije, por favor, anoten esta pregunta, no vaya a ser que la perdamos por el camino. Y imagínense que siguieron otras observaciones, otras descripciones, como por ejemplo qué grande que es este hongo, y entonces, claro, los hongos no son todos iguales, no son todos los de sombrerito. Bien, y por acá encontraban, yo les digo, esta primavera que tuvimos este año fue inusual, porque encontramos hongos de todo tipo. No siempre pasa esto, a veces sí, a veces no. Pero bueno, la verdad que esto que pasó la vez que fuimos al campo para mí fue inolvidable y por eso se los quería contar. Y en este caso, por ejemplo, se preguntaban, ¿no? Porque a mí eh, me empezó a pasar esto. Yo me daba cuenta que las preguntas ya no eran para mí. Profe, ¿por qué los hongos están siempre cerca de los árboles? No. Sin que yo se los dijera, ellos ya se habían dado cuenta del juego que yo les proponía jugar, de que ahora ya no valía que ellos me hicieran preguntas para que yo respondiera. Estas preguntas ellos se las estaban haciendo para ellos mismos. Eran preguntas de su propia curiosidad. Entonces esta pregunta era la que ellos se hacían, ¿no? Qué curioso, hay hongos que siempre están cerca de los árboles, pero hay otros hongos que crecen lejos de los árboles. Y este hongo, por ejemplo, es de color rojo, pero también encontramos otros que son de color marrón, naranja y grises. ¿Y por qué salen en lugares húmedos? Bueno, imagínense que todo esto fue a la libreta borrador de campo. Y cuando me llaman para que yo mirara esto, yo no entendía muy bien lo que era. Esta foto es mía. Muchas de las fotos que les mostré hasta ahora son fotos de mis alumnos, porque ellos también se convirtieron en grandes fotógrafos de la naturaleza. Eh, y me dicen, ¿por qué hay un hongo diferente en medio de otros todos iguales? Y yo me quedé un rato mirando porque lo que ellos veían yo no lo lograba ver. Y ahí descubrí otra cosa, que ellos tienen un poder de observación, porque yo iba caminando y no veía hongos, y ellos iban caminando y encontraron todo lo que les acabo de mostrar. Entonces yo no podía salir de mi asombro. Y cuando me hacen esta pregunta, que ahora sí me la hacían a mí, que de todos modos yo les dije, anótenla porque realmente no sé por qué, pero díganme dónde está eso que ustedes ven. Ahí me señalan, no la flechita, que acá hay un grupo de hongos que tienen una forma y un color similar, y por acá hay otro honguito que es de esos aislados que ellos encontraban. Entonces se hacían esa pregunta. Y esta pregunta llevaba a otra y a recorrer otro lugar y a ir más lejos, eh, y a trepar y a dar vuelta piedritas, troncos, y querían quedarse en el campo y seguir trabajando. Algo que yo no lo podía creer, porque generalmente en la escuela, ¿qué pasa? Oh, falta mucho para el recreo, ¿cuándo termina? Y sin embargo, ellos no se querían ir, se quedaron con ganas de más. Los apasionó encontrar hongos de todo tipo y les encantó que ellos pudieran ir recorriendo el lugar a su ritmo, a su tiempo, al tiempo de ir mirando, pensando, descubriendo, anotando.
y después querer ir más allá. Y de nuevo, ahora, ¿qué fue lo que yo aprendí con todo esto? Yo aprendí a dejarlos explorar libremente, a darles tiempo para disfrutar en la naturaleza, a dejarlos observar, preguntar y actuar. Opa, esto se estaba poniendo bueno. Y fíjense que el opa no es solamente del asombro, de la curiosidad al momento de hallar algo inesperado en el campo, sino que también este juego de palabras, esta sigla opa, es este observar, preguntar y dejarlos actuar que yo empecé a elaborar y ahora comparto con ustedes. Y acá por si no encontramos hongos en una salida de campo y voy mirando el tiempo como para que no se haga muy largo y no extenderme mucho, ustedes cualquier cosa me avisan, les voy a contar la historia de un palito, una cosa de loco, pero esto nos pasó en la escuela. Y esto pasa, o esto me pasó cuando yo dejé que ellos guardaran algunas cositas que mucho tiempo después yo entendí que eran como pequeños tesoros para ellos. Y yo los dejé empezar a guardar un montón de cosas que ellos encontraban y les dije, bueno, mientras Tito no quiera tirar toda la basura, o sea, Tito es el encargado del laboratorio. Porque realmente a partir de esto que les voy a contar ahora empezamos a acumular muchas cosas en el laboratorio de la escuela. Y de nuevo, esta foto que les muestro acá es una foto ya avanzada de la experiencia porque cuando la empezamos a desarrollar, me pasó esto otra vez, que yo realmente no me imaginé en qué iba a derivar todo lo que yo les propuse en un momento. En este caso, ustedes están viendo diferentes envases, diferentes frasquitos, porque estábamos trabajando con muestras, también yo tenía en mente trabajar, también estaba con el asunto de temas materiales, mezclas, y este es otro curso, y yo también ya estaba un poco aburrida de esas mezclas de manual, entonces dije, no, vamos al patio, les doy un frasquito y ustedes recolecten todo lo que quieran recolectar, con una condición. La única condición que les puse es que eso que tenían que guardar en el frasquito tenía que ser inerte, porque yo tenía en la cabeza, de nuevo esto que les contaba hace un rato, de que cuando hablamos de sistemas materiales son sistemas inertes, sus componentes por separado son inertes, la mezcla es algo inerte, aunque formen parte de un cuerpo vivo, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba con este asunto en la cabeza, entonces les di esa indicación. Y además porque realmente tenía ganas de ir al patio, porque yo ya estaba viendo que trabajar al aire libre hacía que pasaran otras cosas. Y bueno, acá era lo que sencillamente queríamos probar, ¿no? Como cuando yo recolecto una muestra, la puedo definir como un sistema material y puedo reconocer esos componentes de alguna manera y que esos componentes sean inertes y además a mí eso me iba a llevar a indagar sobre el inerte. Pero acá, ¿qué pasó? Todo lo que les pedí que hicieran era guardar cosas en un frasquito, ese frasquito en un momento no alcanzó, yo les estoy mostrando solo la foto de los frasquitos, pero se empezaron a traer todo lo que encontraban en el patio, y todo eso lo quisieron empezar a guardar. Yo ahí en ese momento no sabía muy bien para qué, y cuando yo les preguntaba, ¿pero para qué quieres guardar? No sé, encontraban una tapita de plástico, encontraban un papelito, encontraban una ramita, después hacían como colecciones de ramitas, después hacían como colecciones de piedritas, pero porque las queremos guardar, a ver qué pasa. Bueno, las podemos guardar. Ahora, pasaron unos días y como volvimos a las muestras para analizar los componentes, todos juntos y por separado, me dicen, profe, mirá lo que pasó en este frasquito. Y yo lo que veo es una semilla que está germinada, que ya en la foto anterior se veía, lo que pasa que yo no tengo foto, no tengo registro de el primer día de las muestras, ¿no? Pero acá ya habían pasado
2 o 3 semanas, porque fueron varias semanas que estuvimos trabajando con los componentes de estas muestras. Y en un momento pasó esto, que eso resultó ser una semilla y había germinado. Entonces yo siempre les preguntaba, bueno, ¿qué notaron esta vez en la muestra? ¿Hubo algún cambio? Porque me daba cuenta que además de estudiar muestras, sistemas materiales, aislando los diferentes componentes, también me empecé a dar cuenta que podíamos trabajar el asunto de los cambios a través del tiempo, cambios físicos, cambios químicos. Entonces esto que empezó a pasar a mí me encantó. Entonces yo les pedía que ellos me dijeran qué cosas notaban en esos frasquitos. Entonces, por ejemplo, me decían que la arena estaba húmeda, tenía mal olor, las plantas que habían recolectado ahí, unas hojitas ya estaban marchitas, que las cortezas de los árboles estaban húmedas, que la semilla estaba húmeda, blanda y había germinado. Y ellos me hablaban del palito, el grupo de ese frasquito me hablaban del palito. Y el palito, en el palito, había crecido más moho negro. Todos esos puntitos que ustedes ven acá, los empezamos a llamar moho. Yo ahí les mostré que, bueno, que cuando no sabemos muy bien qué cosa es algo, lo llamamos moho como una cosa indefinida, porque, bueno, puede ser, no sé, podría ser un protista que no lo es, podría ser un hongo, yo me jugaba más que ser un hongo, o no sé. Y ahí quedó, lo empezamos a llamar moho. Y en la medida que yo les pedía que ellos anotaran en sus libretas qué cambios notaban, se empezaron a hacer preguntas en la medida que separaban los componentes, tocaban, olían. Fíjense cómo empiezan a jugar todos los sentidos, ¿no? Y me empezaban a preguntar cosas. Por ejemplo, en un momento me preguntaron el modo del palito qué es. ¿Es algo viviente o es algo inerte? ¿Cómo nos damos cuenta? Y la muestra en conjunto, todo junto sería algo inerte, pero si nosotros ahora empezamos a separar los componentes y los analizamos por separado, las semillas, me decían claramente, es un ser vivo. Y si lo del palito es un hongo, también son seres vivos. Pero la muestra todo junto, el conjunto, sería algo inerte, o todo junto es algo vivo. Que les pedí yo que anotaran todas sus preguntas, todos sus cuestionamientos, todas sus intrigas, todo eso que ellos deseaban conocer, todas esas dudas que nos guiaban cada vez más en una exploración del fenómeno cada vez más allá de lo que yo había previsto. Y acá lo que tienen es un detalle de ese palito que pasados los días pudieron notar que en el palito había más moho negro y además ellos nunca dejaron de sacar los componentes, tocarlos, decir que estaba blando, duro, húmedo, y cuando tocaron lo del palito, me avisaron que esparcía un polvo. Y me pidieron filmarlo. Y se los quiero mostrar. Ay, se ve. Los dedos como los dedos negros. Pero se muere los hongos, profe. Va, no sé, no entiendo. Ay, Dios. Ahí está. ¿Listo? Que te en el dedo, ¿no? Sí, ¿qué son? Luego. ¿Eso es un hongo? Y bueno, las maravillosas experiencias porque lo que creían que era inerte, en realidad era algo viviente. Pensaron que lo del palito seguramente eran hongos, que al presionarlo liberaban las esporas. ¡Wow! Maravilloso. Yo no tuve que explicarles nada. Ellos mismos, razonando a partir de la evidencia, generaron todo este conocimiento que yo ahora comparto con ustedes. Y bueno, ¿qué fue lo que aprendí yo con todo esto? Aprendí a respetar sus intereses y decisiones. Aprendí a guiarlos en el registro de sus investigaciones. Aprendí a trabajar con lo inesperado, porque realmente cada vez que algo empezaba,
porque ellos me lo pedían, yo no sabía en qué iba a derivar todo esto. Y también aprendí a sorprenderme junto a ellos. Y a partir de ese momento, una clase es tan distinta a la otra, que es una emoción continua, que es imposible aburrirse como podría pasar en una clase tradicional. Yo estoy viendo el tiempo, sé que ya me pasé, así que voy a resumir muchísimo. Acá simplemente les quería mostrar una pregunta que me hicieron a partir de un video que vimos sobre hongos, en donde ellos empezaban a preguntarse si los hongos tenían raíces o qué tienen, si tienen semillas, cuando están podridos, si los apretás sale un líquido negro, entonces ¿qué es ese líquido, esa acumulación de agua? Parece que crecen con la humedad, entonces no los encontramos todo el año, ¿es así, es cierto? ¿Por qué algunos crecen sobre las raíces de los árboles? ¿Será que la raíz del árbol llevó a que crezca el hongo? Si el hongo llega a tener raíz, ¿tendrá algo que ver con las raíces del árbol? ¿El color del líquido tendrá algo que ver con el estado del hongo o con el color del hongo? ¿De qué está hecho ese tallo? Imagínense que con cada pregunta que me hacían, mis ojos saltaban de sorpresa, porque no podía creer el tipo de pregunta, la profundidad en esas preguntas, la profundidad en las conexiones de ideas en esas preguntas. Y bueno, esto fue justo ese mismo año, que fue un otoño muy húmedo, entonces encontramos hongos por todas partes. Y en este caso, esta experiencia la desarrollamos en la escuela, porque un día una de las chicas fue que trajo una cajita llena de hongos que había recolectado en el patio de su casa. Y miren lo que pasó. Pero, ¿cómo lo corto? ¿El tallito? No, el tallito no. No, vos, a la mitad, tipo, si esto lo vas a cortar, tomo así a la mitad. Lo vas a matar, ese celular. ¿Qué cosa? No, así no, así. Este es el mejor. Bueno, Pero eso es un tallito, no. bueno, puede haber ahí. No, yo abrí uno y no hay nada. Semillita. Solo ahí los blancos. Ah, profe, vino Parece una chica lapio. del C, que son amigas mías, no me acuerdo el nombre. A ver, Martín. No. Y como vio esto, me contó que una vez había pateado un hongo y había salido un polvo verde. Ay, de acá puede venir ese líquido, porque cuando está podrido, esto se debe ver. ¿Puedo apretarlo? No, esto va. Ahí está. Cuando se pudre ese líquido se ablanda. Ay, boludo, lo rompo. Sí, sí, tiene el líquido. Ahí, mirá. Pará, boludo, yo había visto lo que tenía como una raíz. Este líquido, mirá todo lo negro que tiene, boludo. Feliz la otra. No, boludo, me lo tiraste a Bueno, Ay, qué ¿Ya lo partiste este aún? Sí. ¿Y este tendrá? no tiene nada dentro del tronco. Eso, dame el pelo total. Encima, Este también tiene, mirá. Y no está negro. todos tienen, claro. Sí, obvio. A ver, prueba con este chiquitito. A ver si tiene algo. Esto también tiene el pelo, es mortal. Ay, ¿qué es esa cosita? El tallo. Olor a hongo. Todo tiene. Va, este no tiene. Mirá, que yo no era hongo y ahora. Eso ni es blanco, no hay nada. Es tipo apio. No lo cortes, ese tiene... No importa, a ver, abrilo. Tiene como limitas ahí. Eso es lo más suavecito, que debe ser lo podridito. A ver, si querés sacar el tallo. Qué fácil. Fíjate si tiene algo. No tiene nada. Esto para mí es el líquido. Esto. Pero, A ver, apretalo de nuevo. tiene un olor a hongo. No, este no tiene, mira, este tiene, pero no mucho. Todos tienen. No tiene nada. No, Nica. El problema es que ese es el líquido negro. Ya. Borralas, Nica. Porque mira, muy bien no están. Por ahí si encuentro uno nuevo. Permiso. ¿Qué es el líquido negro? ¿Qué es el líquido negro? No
No sabemos, ¿viste? ¿Y hay algo que le puede hacer pensar que tiene semillas? Por ahora no encontré nada. ¿Puede ser que las semillas sean lo que tiene en la parte de abajo, el hongo? Lo que está el tallo. Y a ver, ¿y dónde serían eso que vos? Para ver, agarrá uno que esté entero. Mirá, este que tiene los cosas. Puede ser que esto. O sea, el hongo va así. O sea, esta partecita de arriba. Que estén ahí. Puede ser para mí, como tienen esta formita por ahí, cae la semilla por ahí. ¿Viste el video que te mostré cuando le sacaba esas cositas blancas que eran como filamentos? Sí. Hilos blancos, para mí esas son las semillas. ¿Puede ser? Estaban arriba de Bueno, ya cosas. tenemos un montón de ideas para Maestra explorar. sabe todo, pero no lo quiere decir. Bueno, lo detengo acá, faltaban unos minutitos, pero como para acelerar. Fíjense que hacia el final, uno de los chicos dice, no le sigas preguntando a la profe, porque ella sabe, pero a vos no te va a decir, ¿no te diste cuenta todavía? Porque bueno, ellos ya se habían dado cuenta que esas preguntas eran para que ellos investiguen, no para que las responda yo. Y fíjense cómo a partir de sus propias observaciones, ellos iban de nuevo ligando algunas intuiciones, pero cuando te pones a ver, es tal cual como es la vida del hongo. Y bueno, obviamente después de esto, mi intervención es acerca de los nombres que recibe cada una de esas partes, que ellos intuitivamente llamaban raíces, tallos, semillas, y ahí fueron descubriendo cómo los hongos no son plantas. Y bueno, ¿qué aprendí yo con todo esto? Aprendí a escuchar sus preguntas y no darles respuestas. Aprendí a investigar con ellos, a dejarlos hacer, pero acompañándolos de cerca, a esperar el momento oportuno para introducir la terminología apropiada, a entender que puedo no tener todas las respuestas a sus inquietudes. Bueno, y esta experiencia la voy a saltear porque es bastante larga, pero va en la misma dirección. Y volver a esta frase, ¿no? Como ahora esta frase tal vez para nosotros empieza a cobrar otro sentido, ¿no? Y habría que como desgranarla para pensar cada una de esas palabras que juegan en esa repetición de palabras del explorador que explorando explora, ¿no es cierto? Cómo hay que dejar que aprendan aprendiendo a su ritmo, a su tiempo. Y con esto ya estoy sobre el cierre. Opa, ¿eso es un hongo? Opa fue observar, preguntar y actuar, pero después también podemos ampliar y desafiar, buscar nuevos rumbos. Eso es un hongo, pero también podría ser con cualquier otro tema que quisiéramos trabajar en el aula. Aunque les tengo que confesar que con el fantástico reino de los hongos todo fue mucho más fácil. Y esta no fue solamente una historia de indagación en la escuela, sino que fueron varias pequeñas historias que les quise mostrar, y todas historias en las cuales algo de indagación se muestra. Entonces, ¿cuáles son esas actividades de indagación? ¿Qué pasa en esas actividades de indagación? Los estudiantes abordan preguntas que han identificado como propias. No conocen las respuestas a las preguntas que investigan, por eso es tan importante que nosotros no se las demos. Realizan predicciones basadas en sus ideas, no en las nuestras. Participan en la planificación de la investigación, no hacen el experimento que yo les llevo como una receta ya armada. Ellos mismos conducen las investigaciones. Ellos deciden qué guardar, qué hacer, qué probar, qué poner, qué sacar. Y yo solamente estoy ahí para orientarlos, para acompañarlos, para pensar cómo esto lo podemos hacer. Los alumnos discuten lo que encuentran en base a sus expectativas iniciales o predicciones. Todo el tiempo se generan conversaciones, intercambios de ideas
que cuando uno aprende a escucharlo, uno se empieza a maravillar con todo eso que pasa ahí. Los alumnos sacan conclusiones y tratan de explicar lo que encuentran. Y fíjense que con lo poquito que les conté y lo poquito que pudieron escuchar en esos videos, cuando llegan esas conclusiones son todo lo que nosotros teníamos que explicarles. Y ellos llegaron solos. Los alumnos logran tomar nota sin que se lo pidamos, lo empiezan a hacer solos, sacan fotos, filman, hacen todos sus registros durante el trabajo. Se involucran en discusiones sobre los resultados obtenidos. Y acá, qué pena. Bueno, acá está. Esto que les quería decir, no lo encontraba, porque para mí, para cerrar esta rueda de cosas que tenemos que considerar al momento de trabajar de otro modo, es entender que los chicos se emocionan en el proceso, se emocionan en el estar haciendo sus propias investigaciones. Y eso influye en la voluntad de participar en las distintas acciones involucradas en llevar a cabo esa indagación. Y yo no les conté porque no tuve tiempo, pero la pequeña historia anterior terminó con que los chicos se animaron a ir a la Facultad de Ciencias Naturales a una reunión de micólogos en donde a mí me habían invitado a participar para contar esta experiencia. Así es que yo empiezo a trabajar con los chicos de Hongos de Argentina, y cuando me invitan le digo, a mí me encantaría contarles lo que hago en la escuela, pero más me gustaría que vengan mis alumnos conmigo. Y los chicos de Hongos de Argentina se reentusiasmaron, así que no les puedo explicar la emoción que tenían los chicos en la facultad, sentados entre los micólogos contando su experiencia. Súper emotivo para todos. Era una cosa increíble. Y más increíble fue cuando muchos compañeros míos, docentes, me preguntaron, ¿cómo fue que justo los que te acompañaron son los que tienen notas más bajas? ¿Qué haces vos con ellos? Y bueno, será esto, que se emocionan en el proceso que ellos mismos deciden crear. Y en ese momento en que ellos deciden tomar las riendas de lo que ellos quieren hacer, se dan cuenta que pueden tener logros y que esos logros pueden ser extraordinarios. Y para terminar, decirles esto, que la educación científica basada en la indagación significa que los estudiantes desarrollan progresivamente ideas científicas claves mientras aprenden a investigar y construyen su conocimiento y comprensión del mundo que los rodea. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, muy claras las exposiciones. Acá hay una pregunta de María Laura. ¿Con qué edades trabajaste las experiencias y cuánto tiempo y o clases demandó? Ay, qué buena pregunta, gracias, porque yo no lo aclaré. Lo que les mostré son todas experiencias de chicos de escuela secundaria, que acá en la provincia de Buenos Aires el primer año corresponde a edades de 12 años, algunos inician con 12 años, 13, y algunos que puedan tener 14 años. Esas son las edades con las que trabajé en estas experiencias que yo les mostré. Algunas experiencias logré acotarlas a un momento determinado en el cual yo iba desarrollando el programa de estudio. Entonces, si bien a veces se alargaba ese tiempo porque yo veía que pasaban cosas extraordinarias, yo iba marcándoles el ritmo y les iba diciendo, bueno, todas estas preguntas están buenísimas, pero como también les pasa a los científicos que a veces no pueden responder todas las preguntas en sus investigaciones, estas nos quedarán como curiosidad y tal vez para investigar en otro momento. Entonces lograba como resolver una gran cantidad de esas preguntas que ellos generaban y otras las dejábamos para cuando pudiéramos y a veces no lográbamos resolverlas. Pero los chicos se quedaban conformes porque siempre yo encontraba la vueltita para
cerrar el tema y mostrarles todo lo que habíamos aprendido, por ejemplo, en este caso, del reino de los hongos. Y en otros casos, una experiencia que yo no les conté, porque bueno, se me disparó el tiempo, la verdad era mucho lo que tenía para contarles, hubo una experiencia que la desarrollamos durante todo el año. Para mí fue un gran desafío. Yo cuando empecé a hacerlo, porque los chicos querían volver al patio a buscar hongos, una vez que encontramos hongos de casualidad, porque habíamos ido a buscar hojas, y encontraron hongos, y al otro día querían volver, y a la otra clase querían volver, y yo la verdad que no me podía negar, porque ellos estaban tan entusiasmados, y además porque veía esto, que no se lo tomaban como un recreo, ellos realmente iban y miraban todos los rinconcitos del patio a ver qué encontraban. Así que hubo un año en que esta experiencia me acompañó todo el año, y yo tuve como que hacer malabarismos como para equilibrar un tiempo de dedicación al proyecto nuestro, al que nosotros habíamos generado, a ir yendo y viniendo con los temas que yo tenía que ir cubriendo del programa oficial de estudio. Pero bueno, fíjense que en esto que les quise mostrar, hay tantas puntas como para tirar y sacar temas, pero por ejemplo, a partir del trabajo con hongos, los chicos encuentran que hay agua conformando el cuerpo de los hongos. Entonces yo ahí me dedicaba a clases a hablar del agua como sustancia, su composición química, sus propiedades intensivas. Entonces ahí yo iba trabajando sobre el programa que tenía que seguir. Después aparecían las cosas que quedaban del cuerpo seco del hongo. Entonces lo que no era agua, ¿qué era? Y ahí trabajamos materiales sólidos. Y empezamos a trabajar lo líquido, lo sólido, lo gaseoso. Y lo sólido que podrá ser. Y lo sólido que se pudre, bueno, es lo orgánico. Y ahí trabajábamos el tema de lo orgánico. Entonces, si bien es un gran desafío, otra vez, desarrollar un proyecto de investigación que acompañe muchas clases o que nos acompañe todo el año, lleva mucho trabajo, pero no es imposible. La verdad que salen cosas tan lindas de que si uno se, no sé, concentra un poquito, a ver, de cada cosa que va pasando, ¿dónde yo puedo tirar esa puntita para decir, lo engancho con esto que obligadamente tengo que ver y después sigo con lo que nos da placer, además de aprender, ¿no es cierto? Bueno, no sé si respondí la pregunta. Sí, perfecto, Magdalena, muy bien. Acá en el chat van dejando comentarios, muy lindas experiencias, muy clara la exposición. También preguntan si puedes compartir tu Power. Sí. Sí. Acá, por ejemplo, María Laura dice, claro, debemos tener la habilidad de trabajar los contenidos de manera integral. Muy productiva y didáctica la charla. Es un cambio de cabeza. Claro. Cuando uno hace clic y se va dando cuenta cómo podés ir hilvanando todo, pasa esto, ya a mí me empezó a apasionar. Entonces a mí una cosa me llevaba a la otra y ya no pude dejar de hacerlo. Claro. Yo te consulto porque acá en esta reunión hay varias estudiantes del profesorado de biología que actualmente están diseñando secuencias didácticas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sugerencias podrías dar? Porque al diseñar una secuencia, después me encuentro con esto, con ir al campo, por ejemplo, si yo diseño una secuencia para realizar un trabajo de campo y me encuentro con estas cuestiones que tienen que ver con las preguntas que se van haciendo los estudiantes, ¿cómo puedo hacer yo para dejar esa estructura que yo tenía planificada y poder abrir panorama a que pueden suceder estas cosas y que son muchísimo más útiles, ¿sí? En este sentido de indagación que estamos poniendo? Fantástico, me encanta. Mientras te escuchaba, busqué un link que se los pego ahora en el chat. El primer link que les compartí es el link a mi presentación.
que es una presentación que es una aplicación online. Así que hacen clic ahí y la van a ver. Así que eso ya se lo pueden guardar. Y ahora Buenísimo. les pego otro link que los tiene que llevar. Díganme si me salió bien, a ver, yo lo voy a probar. Ah, sí, pero los lleva a mi Drive. Esperen que lo copié mal al link. Voy a hacer otra cosa. Les quiero compartir justamente, obtener enlace, ahí va de nuevo, que no lo hice bien. Copiar enlace, ahora sí. Ay, gracias por la paciencia. Ahí lo pego de nuevo en el chat. Ahora creo que sí. Ahí van a encontrar un PDF que hicimos con Hongos de Argentina, en donde toda esta secuencia didáctica ya está escrita. Lo difícil de esta secuencia didáctica es que, por lo que me están preguntando, claramente se dieron cuenta, es abierta a lo que vaya pasando. Entonces, ¿cómo le podemos dar forma como para tener un ordenamiento en esos pasos que básicamente nos ordenen en este ir a tientas, digamos? Como moviéndonos en esta incertidumbre de con qué pregunta me harán ahora o qué cosa encontrarán sobre la cual quieren explorar. Entonces, bueno, ahí ojalá que sea de ayuda de ustedes. A ver si lo compartí bien. Sí, el segundo link está perfecto. Ahí tienen el PDF de descarga gratuita. También lo pueden almacenar en su propio Drive. Así que ahí ya tienen unos cuantos recursos como para revisar y sacar ideas y nutrirse y tener algunas pistas más de cómo poder hacer esto. Y lo que les quiero decir es que no tengan miedo, porque si te equivocas, no pasa nada, porque vos también estás jugando con ellos, y ellos se dan cuenta y lo disfrutan con vos, y vos lo disfrutás con ellos. Y si algo sale mal, decís, salió mal. Pero si a los científicos también les sale mal un experimento, ¿y por qué a nosotros no nos puede salir mal algo? Entonces anímense, es una cuestión también de soltarse y ver qué cosas van pasando. Y en la medida que uno va probando y se va soltando, uno también va logrando confianza, que a veces es difícil. Es difícil porque a veces nos han estructurado en clases muy formales, en donde nosotros para estar seguros controlamos todo. Entonces, por momentos decir, salgan a caminar a ver qué pasa, es como que nadie entiende nada. Pero es que pasan otras cosas y hay que animarse a eso. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere consultar, preguntarle algo a Magdalena? Vamos a aprovecharla. Bueno, yo no dejé de compartir pantalla, pero porque acá les quería mostrar algo. Yo estoy dictando un curso, les contaba a los organizadores del Congreso, que tiene que ver no solamente con este aspecto didáctico de cómo formular una nueva estrategia para el fenómeno de lo vivo, que en este caso se los mostré con los hongos, pero podría ser con plantas, con insectos, con briófitas, con lo que se nos ocurra. Estoy dictando un curso que tiene que ver con esta nueva mirada sobre lo vivo, que tiene que ver con entenderlo como un fenómeno sistémico, donde hay una integración de componentes, y de esa integración de componentes emerge la vida como una propiedad nueva, que algo de eso quise mostrarles en esta recorrida rápida que hice, y bueno, que si alguno de ustedes tiene interés, el curso lo voy a volver a dictar en el mes de diciembre, y la plataforma que dicta el curso, a todos los que participaron de esta reunión y escriban para averiguar, cuando estén interesados, van a recibir un descuento bastante importante, me dijeron. Pero se tienen que contactar no a la plataforma web, sino a través de esta página, que es la de la editorial, que es la que también está trabajando en una edición impresa de esta secuencia didáctica que yo les mostré recién a través del link en PDF. Y bueno, es también la editorial la que hizo alianza con las aulas virtuales para que yo pueda dictar este curso que les digo. Entonces,
Si ustedes entran a la página, ahí van a encontrar el contacto por mail y pueden escribir como para averiguar un poco más. Es más, creo que si entran a la página, el curso está ahí colgado en la página y ustedes hacen clic y tienen toda la información. Ahora me acordé. Está todo publicado en la página por si quieren saber algo más. Y bueno, a la editorial también la encuentran en todas las redes sociales. Y acá les dejo mi mail por si alguien que por ahí ahora no tiene que preguntarme o no sabe cómo hacerlo, pero quieren seguir el contacto conmigo, escríbanme cuando quieran, no sé, alguna idea o alguna palabra de aliento, no hay problema, ustedes me escriben, ahí les escribo de nuevo en el chat mi mail. A ver si no me confundí. Ahí está, por cualquier cosa me pueden escribir de nuevo. En cuanto yo reciba el mail, con todo gusto les respondo. Muchísimas gracias, Magdalena. ¿Nos dejás también el link para poder ingresar a esa plataforma por el curso? Sí, ya lo busco. Si hay alguien que quiere preguntar algo, puede activar su micrófono, lo puede hacer, si no puede escribir en el chat. Ahí ya lo encontré, voy al chat. Y ahí también pueden encontrar información sobre el curso. Bueno, Qué bueno, estén a la expectativa de las novedades, porque bueno, está este primer PDF, pero estamos trabajando para que otros PDFs así de descarga gratuita, con secuencias didácticas nuevas, estén disponibles. Estoy trabajando de nuevo en este librito impreso, que va a estar dirigido para estas edades que yo les contaba, entre 12, 13, 14 años, más chiquitos, pero sale bien con todas las edades. Ahí no hay que tener prejuicios. bien. Bueno. Muchísimas gracias, Magdalena, por tu participación en el Congreso. La verdad que estamos muy agradecidos. Muy interesante tus propuestas. Bueno, ahora llevarlas a la práctica ni bien termine la pandemia. Yo creo que cuando podamos salir al patio, al bosquecito, no vamos a querer volver a entrar más. Siempre te lo digo. No. Así es. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias. Esperamos que el año que viene nos podamos encontrar personalmente. Ay, ojalá que muy pronto. Bueno, que sigas bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes.